Y sabe que yo no sé cuántos estuvieron el domingo pasado. Dios nos dio una hermosa reunión el domingo pasado. Hablamos acerca de Pentecostés, de lo que era. Siempre decimos que somos pentecostales. Y saben que en estos días vamos a empezar a escuchar que las iglesias van a celebrar Pentecostés. En realidad hay que tomar en cuenta 50 días posterior a Pascua. O sea que entre junio y agosto, tendré que sacar bien el cálculo, vas a empezar a escuchar que las iglesias celebran el Pentecostés. Entonces yo hablaba la semana pasada de algo que Dios comenzó a hablar en mi vida, que es por qué somos pentecostales, y tienen que ver realmente porque el Espíritu Santo es el centro de nuestras vidas y nos hace mover. Hoy yo quiero hablar de un tema que tiene algún enlace, pero es más grande que ser pentecostales. Y el título del sermón es Sobrenatural, la otra forma. Y yo quiero hoy plantearles una pregunta, quiero plantearles una opción para que ustedes puedan tener en su vida, entender que el Evangelio no es simplemente asistir a la iglesia. Tú tienes beneficio, tienes cosas buenas. Y tú deberías aprovechar, y esto es lo que Dios viene hablándome, tú deberías aprovechar todo lo que Dios te da en tu vida. Yo creo que somos como el cerebro. ¿Vieron que dicen que usamos solamente el 10% del cerebro? Creo que el cristiano usa el 10% de lo que Dios te da. Y usamos tan poco que perdemos tanto de lo que Dios tiene que no llegamos a alcanzar a conocer al Dios Todopoderoso. Y por eso yo quiero hablarte de esto. No quiero sembrarte una ilusión, no quiero sembrarte una palabra de solamente que te motive. Yo quiero sembrarte una elección. Porque de eso se basa el cristianismo, una manera diferente. Por eso el título es Sobrenatural, la otra forma. Y no quiero hacer un paréntesis entre personas que conocen a Dios y personas que no conocen a Dios, sino que le quiero hablar a la iglesia, a ustedes. Porque aunque tú estés en la iglesia, tal vez no estemos viviendo la dimensión que Dios tiene para tu vida. Y aquí donde yo quiero hacer el hincapié. Busqué la definición de la palabra natural. Natural es, la definición del diccionario es dimensión, que opera bajo leyes de tiempo, de espacio y de materia. Se lo voy a explicar en criollo. Natural es todo aquello que tú ves, que tú tocas, que tú puedes razonar. Eso es habitualmente lo que nosotros entendemos que existe. Te voy a poner un ejemplo. Quiero que tú tengas en claro que no quiero generar una motivación desmedida, pero sí quiero hablarte la verdad del Evangelio. Tú puedes tener un diagnóstico médico y ese diagnóstico médico puede ser muy malo. Y es así, no te están mintiendo. Pero eso es lo natural. Eso es lo razonable. Y es correcto. Pero cuando llegamos al Evangelio, tenemos que entender que Dios nos da la capacidad de entrar en otra dimensión, en otra forma de vivir la vida, que nos permite decir, yo sé que esto está bien, yo sé que el diagnóstico es lo que es, pero yo tengo un Dios que puede cambiar este diagnóstico, porque mi Dios no entiende solamente lo natural, mi Dios se habita en lo sobrenatural. Y sobrenatural significa que está por encima de lo natural. Sobrenatural. Miren qué fácil. O sea, hay algo que está por encima del razonamiento. Hay algo que está por encima de lo que podemos tocar y ver. Hay algo que está por encima de lo que nosotros vivimos habitualmente en nuestra vida general. Y eso algo es lo sobrenatural. Y déjame decirte algo. El Dios al cual tú le cantas, al Dios cual tú le adoras, al Dios cual tú le buscas, se mueve en lo sobrenatural. Por eso, tal vez estés en la iglesia y tal vez tenga muchos años, pero tal vez te falte conocer lo sobrenatural de Dios. Moisés,
después de haber despertado de ese lugar y ser llamado por Dios y dejar de ser egipcio y convertirse en el libertador del pueblo de Israel, va y hace grandes prodigios con una vara, y Dios los saca al pueblo de Israel y salen caminando por el desierto y llegan a un momento donde se encuentran con el mar. Y estando ahí en el mar, querido, viene esto de entender lo que es lo natural y lo sobrenatural. Yo me imagino a Moisés. No sé lo que dijo exactamente porque no está escrito en la Biblia, pero de repente recibió una promesa de Dios, recibió un llamado de Dios, recibió la orden de Dios de llevar al pueblo, de libertar al pueblo, y de repente cuando va caminando se encuentra con un obstáculo, con un mar impasable, naturalmente impasable. Y era verdad. Dígame si a veces no es así en su vida, ¿no? Que Dios te dice, mirá, tenés que volver a la iglesia, tenés que estar, tenés que servir a Dios, tenés que estar aquí. Y parece que cuando uno comienza a avanzar, hay obstáculos en la vida naturales que se nos ponen al medio. Y es verdad. Una enfermedad, el desánimo, nuestra familia que no conoce a Cristo, problemas financieros, momentos difíciles. Y es así. Cuando tú pasas momentos difíciles, cuando tú pasas una pérdida, un familiar que parte al cielo, vas a pasar el problema del duelo, lo vas a tener que vivir. Es verdad. Cuando tú tienes una enfermedad, la vas a tener que vivir. Es verdad. Vivimos en un mundo real y verdadero. El tema es que nosotros como cristianos, y por eso quiero ser cuidadoso en lo que estoy diciendo esta tarde, no quiero sembrarte un evangelio mentiroso para que tú salgas de este lugar diciendo estoy ya fuera de muchas cosas y seas imprudente, sino que quiero explicarte y llegar a ese punto de que tú tienes que aprender a vivir en lo sobrenatural, creer en lo sobrenatural y empezar a orar por lo sobrenatural. Ahora Moisés está frente al mar y cualquiera de nosotros diríamos, Dios, ¿para qué me haces esto? ¿Por qué me llamas a servir? ¿Por qué me pones a visitar a esta persona, a buscarlo? Si esta persona no quiere venir, si esta persona ya me ha cansado. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿para qué saqué el pueblo? 1 millón de personas aproximadamente, dice que eran 1 millón de personas, dependiendo de lo que Moisés decía. Moisés era el presidente, por decir de alguna manera, de Israel en ese momento. Se encuentran con el mar, del otro lado viene todo el pueblo egipcio para matarlos. Estaban metidos en una prensa. Yo me imagino que empezó a haber un murmullo diciendo, ¿a dónde nos trajo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Pero es ahí, en esos momentos, cuando viene la otra manera, la otra forma, la que Dios tiene, lo sobrenatural. Entonces Dios le dice a Moisés, párate y posá la vara sobre el mar. Querido, eso es sobrenatural. No le está diciendo que llame aguas cordobesas para que desagote el mar, sino que le está diciendo, apoya un palo en el mar. Querido, no es que el palo tenía poder, sino que es el elemento que Dios usó para hacer lo sobrenatural, porque Dios siempre usa cosas para mover lo sobrenatural. A veces son personas, a veces una palabra, a veces una oración y a veces son objetos. Y Moisés pone el palo en el mar y el mar comienza a abrirse. Yo quiero imaginarme en la gente en ese momento viendo cómo el mar comienza a abrirse. Se hace una brecha y dice que pasaron en seco. Querido, esa es la diferencia entre vivir en lo natural, donde ellos veían que lo iban a matar, donde veían que se iban a ahogar, donde para un lado era la muerte y para el otro también, y tal vez decían cosas de Moisés y criticaban a Moisés, pero hay algo importante. Allí aparece la otra forma, lo sobrenatural de Dios que abre el mar. Dios levanta a Josué y le dice a Josué, mira, tú vas a llevar al pueblo, tú tienes que llevar adelante. Josué toma la lanza, toma la bandera que deja Moisés y comienza a llevar al pueblo. Y después de un par de acontecimientos comienzan a tomar la tierra y el primer lugar que tienen que tomar es Jericó. Pero hay un problema, Jericó está amurallado y en ese tiempo no había cañones, no había misiles, no había armas nucleares, no había armas de derribe fuerte, solamente había lanzas, había espadas, había piedras.
Dice que el muro tenía aproximadamente de ancho 3 metros, pero como era doble muro, tenían 6 metros de ancho. Wow. Más o menos como la mitad de la iglesia, más o menos de aquí hasta la pared, era el ancho del muro de Jericó. Vivía gente en los muros. Rahab vivía en los muros. Había casas. Y el que tenía un muro en ese tiempo era imbatible. Tenía ventaja. Entonces Josué va con el pueblo de Israel y le dice: gente, vamos porque Dios nos va a entregar a Jericó. Pero cuando llegan a Jericó se encuentran con lo natural. ¿Qué es lo natural? Que no tienen armas, que no tienen herramientas, que no tienen estrategia para romper la muralla. Cualquiera podría decir: ok, yo me voy a dejar esto. Dios, si vos no me das una mano en esto, yo abandono todo. Josué podría haber tirado su ministerio, pero Dios le habla a Josué y le dice: mira, porque escucha la manera y la forma. Le vas a decir a la gente que va a dar vuelta el muro durante 7 días. Durante 6 días le van a dar una vuelta en silencio todos los días. Y el 7º día, ese día solamente, le van a dar 7 vueltas. Y cuando lleguen a la 7ª vuelta, se van a dar vuelta y van a gritar. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo te invito a que tú le des 7 vueltas a tu casa y grite a ver si se va a romper. O sea, Josué realmente tenía que creer en la otra forma. Dios estaba a punto de hacer algo sobrenatural. No era natural. No es natural que tú le grites a una pared y se caiga, ¿me entiendes? No es natural que suceda lo que pasó con Moisés. Es sobrenatural. Es la otra forma. Y ellos dieron la vuelta y cuando llegaron a la 7ª vuelta, dice que todos gritaron y los muros de Jericó cayeron. Eso excede las leyes naturales. Eso es sobrenatural. Y te podría dar muchos ejemplos. Gedeón, que derrota un ejército con cántaros y con antorchas. Y muchos más ejemplos que podría darte de la otra forma, la otra manera que Dios tiene de hacer las cosas. No quiere decir que lo natural sea mentira. Quiere decir que tú, cristiano, que conoces a Cristo, tienes que hoy entender que hay otra forma de hacer las cosas. Y es lo sobrenatural. Y que tú tienes que orar de otra manera, porque el Dios que está contigo no vive en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y si tú estás enfermo, tú tienes un diagnóstico, tú sabes que es verdad ese diagnóstico, pero tú no vas a dejar vencerte por ese diagnóstico, porque el que está arriba tuyo no se mueve en lo natural, se mueve en lo sobrenatural. Y no es una declaración, yo declaro que soy sano. No. Es una forma, es otra manera de orar y de vivir el cristianismo. Por eso digo, tal vez se haga mucho que estés en la iglesia, pero tal vez simplemente, aunque estás en la iglesia, no estás viviendo esta ventaja de tener un Dios que no se mueve, no se detiene y no está bloqueado por lo natural, sino que vive lo sobrenatural. Y eso quiero que entiendas hoy. De que si tienes un Dios que se maneja en lo sobrenatural, en los que tenemos que manejarnos en lo sobrenatural somos nosotros. Y tal vez ahí está el problema. Pastor, está bueno lo que usted dice, yo estoy en la iglesia, yo quisiera entender cómo hacer para empezar a vivir esta otra forma, lo sobrenatural. Queridos, aquí está el quid de la cuestión. La iglesia y Dios no es magia. No es un curandero que tú vas y le pagas y hace cosas supuestamente para darte ciertas cosas. La iglesia no depende solamente de una oración. Y no depende de que una persona ore por ti, aunque la Biblia dice que si estás enfermo, ven a los ancianos que te unjan con aceite. No los ancianos de edad, por favor. Entiendan que los ancianos eran un cargo, eran líderes, ¿sí? Y que oren y te unjan con aceite y oren por tu vida.
Es verdad, pero yo quiero hacerte entender que lo sobrenatural de Dios traspasa a las personas, traspasa al pastor inclusive. Es una manera en que nosotros tenemos que comenzar a manejarnos. Y aquí es donde quiero entrar. Es una manera donde nosotros tenemos que cambiar cosas para comenzar a entender que aunque lo natural diga que no se puede, Dios te va a decir sí se puede. Aunque lo natural te diga tú no puedes cambiar, Dios te va a decir que puedes cambiar. Aunque lo natural te diga que tu esposo, que tu esposa no va a cambiar, Dios te va a decir que sí puede cambiar, porque Él no se mueve en lo natural, Él se mueve en lo sobrenatural. ¿Cómo hago entonces para empezar a caminar? Deberías tener muchas cosas en tu vida. Yo quiero nombrar 3 cosas que no pueden faltar en un cristiano que quiere vivir en la vida en lo sobrenatural. Y la primera de ellos es la oración. Querido, el arma más poderosa y más fuerte para desatar el poder de Dios en toda la historia de la Biblia y aún también en la historia del cristianismo moderno es y ha sido la oración. Queridos, si nosotros hoy no vemos personas que sanen con la sombra, como sanaba Pedro, tal vez es porque hemos bajado nuestra intensidad de oración y deberíamos aumentarla. Yo entiendo y comprendo que la oración es una de las cosas más difíciles para el cristiano. Yo sé que cuando tú te pones a orar, empiezan a cruzar cosas. Entonces tú te levantas a las 7 de la mañana con gozo, porque te propusiste que es como la dieta. Es así. Tú dijiste el lunes empiezo a orar a las 7 de la mañana y te levantas a las 7 de la mañana y preparas tu Biblia y un lugar allí para orar. Pero cuando tú comienzas a orar, te viene allí que tienes una deuda, que hoy tienes que pagar, que tienes que ir al médico y comienza a distraerte. Ya sé que es así. Y llega un momento que ya no estás orando, sino que estás programando el día. Ya reprendes al diablo inmundo, me querés distraer. Es que orar es difícil. Ya lo sé. Por eso cuando hacíamos reunión de oración presencial, éramos pocos, históricamente. Pero no pasa acá, pasa en toda la iglesia. Llamamos a orar y son pocos. Pero ahí está la otra forma. Por eso cuesta, porque si tú te dedicarías a orar más, si nosotros nos dedicaríamos a doblar más la rodilla y a proponernos en este mes aumentar nuestro tiempo de oración, querido, comenzaríamos a desatar el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida y por ende en la iglesia. Porque si lo sobrenatural viene sobre tu vida, tú también lo transmites a la iglesia y la iglesia comienza a vivir lo sobrenatural. Yo quiero que tú puedas buscar en la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 18. Ahí Santi ya me lo tiene en la pantalla y dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Querido, si tú estás mal, si estás caído, desanimado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Quedarme en mi casa, pastor. ¿Para qué voy a la iglesia si no doy más? Estoy triste, estoy angustiado, no quiero ir a la iglesia. No dice quedarte en tu casa. En ningún lado de la Biblia dice que te quedes en tu casa. Si está algún afligido, ore. Pastor, ¿por qué no puedo salir de la aflicción que tengo? Porque tienes que orar. Porque te tienes que levantar más temprano y doblar tus rodillas y clamarle al Dios de lo sobrenatural para que te saque, para que te levante. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, gloria a Dios. El que sigue, 14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Otra vez más, si tú estás enfermo, hay que orar. Pastor, me cuesta porque esta enfermedad me cuesta ir a la iglesia. No. Dice, ve a los ancianos que te unjan con aceite y oren por ti. Y repito, la palabra anciano no tiene que ver con la edad. Los ancianos habla en ese tiempo de uno de
de los líderes de la iglesia de ese tiempo, obispos, ancianos, diáconos. No tiene que ver con la edad. Busca a un líder y que ore por ti, pero ora tú también. La oración es vital, es vital. Ungiéndolo con aceite, y escucha esto, en el nombre del Señor. Tú no estás orando, el pastor Matías no está orando, el hombre sanador no es el pastor Matías, es el Señor Jesucristo. Tú estás moviendo lo sobrenatural, tú no estás viviendo en lo natural. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El que sigue, tengo que subir la velocidad. Vamos. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros. Tú tienes que orar por el que está a tu lado. Pastor, pero esa cara no me gusta. Mira los dientes. Los pocos que tiene, le faltan como 5. Ay no, pastor, yo voy a orar por la chica esa que es bonita. No, eso no se trata. Tenemos que orar uno por los otros, queridos. Eso mueve lo sobrenatural. Si hay una persona que está mal, que está haciendo algo que está mal, no lo critique, no es eso lo que dice la Biblia. Ora, dice. Ora. Ora por él. Señor, tócalo. Por favor, Señor, sácalo. Él no está bien, necesita cambiar. Si hay alguno que está caído, somos nosotros los que vamos a orar para que se levante en el nombre de Cristo. Pero tú entiendes que lo sobrenatural, casi todas las cosas dependen de doblar rodillas y orar. Tú dependes que si queremos habilitar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, hay que orar. Pastor, no me gusta, a mí tampoco. No es que no me guste orar, me cuesta como ustedes. Y lo tengo que hacer porque soy pastor. Pero a veces cuando entro, después de 5 minutos, gloria a Dios, y ya es como que me tienen que parar. Pero es como el gimnasio. Mira que el gimnasio es llegar a la puerta. Una vez que te subí a la bici, ya está, te podés quedar 1 hora y media. Pero es arrodillarte y orar. Y siempre va a pasar algo. Esto no depende de las ganas que tú tengas. Depende de la decisión que tú tomes. Un predicador decía, y lo he compartido otras veces, que tú no tienes ganas de pagar la luz, ¿o sí? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, llegó la boleta de la luz, la voy a pagar? No. Pero ¿qué pasa si no pagas la luz? Te la van a cortar. Entonces, tengas ganas o no tengas ganas, vas a tener que ir a pagar la luz. La oración funciona igual. La oración, te guste o no te guste, es parte de lo que mueve lo sobrenatural. Y tenemos que proponernos orar, querido. Porque hoy te estoy planteando que tal vez lo que va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar tu situación, lo que va a cambiar tu familia, lo que va a cambiar tu vida, tu enfermedad, no se trate solamente de venir a la iglesia, sino del tiempo que doble mi rodilla y comience a orar a Dios. Porque eso cambia algo que es muy importante. Pasa de lo natural y transforma lo sobrenatural. Y déjame decirte algo, el Dios a quien tú le alaba, se mueve lo sobrenatural. No eres tú, es Dios el que va a hacer la obra en tu vida. Te estoy diciendo que te va a costar orar. No te pongas mal. Uy, pastor, sabe que yo estoy re mal, me cuesta orar. A todos nos cuesta orar. Pero lo tenemos que hacer. Porque eso marca la diferencia. Y tal vez tú digas, pastor, hoy me estoy dando cuenta. ¿Por qué a veces estoy débil? ¿Por qué a veces estoy dudando entre seguir o no seguir? Porque tal vez mi oración es muy poca. Y tal vez hoy tomas una decisión y dices, así como el gimnasio, a partir del lunes, 15 minutos por día. Voy a comenzar con eso, fielmente a orar. Y el mes que viene voy a orar 30 minutos, todos los días. ¿Y sabes qué? Vas a ver distintas cosas. Ahora, si tú oras, pastor, ¿sabes que desde el lunes empecé a orar y oro? Y estás ahí orando y le pides a Dios, pero no tienes fe, no sirve de nada. Porque el cristianismo es fe.
Y lo segundo que desata lo sobrenatural de Dios es la fe. Tú tienes que orar, pero tienes que hacerlo con fe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice de esta manera: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de oración? Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tal vez tú estás ahí orando: Señor, cambia a mi esposo. Señor, por favor, toca a mi esposo. Y termina ahora y dice: ¿pero qué lo va a tocar Dios a mi esposo si es un cara dura? Eso no es fe. Tú mismo estás contradiciendo lo que estás orando. Si tú vas a creer que Dios va a hacer algo, que lo sobrenatural de Dios va a hacer algo en tu vida, tú no bloquees, no digas que no va a pasar. Tú ora. ¿Cuál es tu misión? Orar. Y cuando tú ores, tú vas a creer de que Dios va a hacer algo. Al fin y al cabo se llama fe. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese momento cuando tú dices: mi familia no va a cambiar, es un momento para empezar a orar con fe. Señor, mi familia sí va a cambiar, porque yo quiero elegir la otra forma. No lo natural que me dice que mi hijo no va a cambiar. Que lo natural que me dice que mi enfermedad no se va a sanar. Lo natural que me dice que las cosas en mi familia no va a cambiar. Eso es lo natural. Yo le quiero creer a lo sobrenatural de Dios, que me dice que esto para Dios es como abrir el mar. Es como derribar los muros de Jericó. Y eso es lo sobrenatural. Queridos, la fe es vital. Tú tienes que crecer en la iglesia entendiendo que el evangelio es fe. Tú crees en Jesucristo no porque lo ves, porque no estamos acá viendo a Jesucristo parado como lo vieron los discípulos. Nosotros le sabemos que le hay y que está vivo. Creemos y tenemos fe. Y cuando predicamos lo hacemos con fe. Y cuando decimos que el Espíritu Santo está aquí, lo sentimos y por fe decimos que está aquí. Y cuando oramos por los enfermos en la iglesia, lo hacemos creyendo. Aunque no pase hoy, no vamos a dejar de orar, porque nosotros creemos en Dios. Y si no te sana hoy, te va a sanar en algún momento. Pero nosotros lo que no vamos a dejar de hacer es creer que Dios puede cambiar eso. Porque el día que tú lo dejes de hacer, ahí se va a terminar todo. Por eso, si tú quieres vivir lo sobrenatural, tienes que entender que el evangelio es fe. ¿Sabes qué hace la fe en tu vida? Mira, yo tengo parte de mi familia que todavía no ha llegado a Cristo. Y siempre que en determinados momentos cuando hablamos, a ellos les preocupa que yo no tenga tiempo. O sea, che, pero siempre estás ocupado, siempre andás con la iglesia. No sé si te pasó a vos que es como que le agarra una preocupación lo que venís a la iglesia de que no tengas tiempo para hacer otra cosa. O me pasa a mí solo. Todo el día en la iglesia, no tenés tiempo para descansar. Y sabes que yo lo he intentado, porque yo soy profesor del instituto, doy una materia que se llama Hogar Cristiano 1, y en esa materia yo enseño que los pastores deben tener días de descansos, y yo los tengo, pero es algo que no puedes estar quieto. No es tu vida, no es tu forma. Supuestamente yo los lunes es mi día de descanso. Y ya me están viendo en la escuela de líderes muy seguido. Y no puedo. Y me falta algo. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú tienes fe, hay cosas que comienzan a ser prioridades. Hay cosas que cambian en tu vida. Tú necesitas estar con Dios. Necesitas encontrarte con Dios. Necesitas estar en la casa de Dios. Hay algo que te está moviendo porque tú le estás creyendo al mejor de todos a Dios. Y es como que has probado el mejor caramelo, la mejor comida, y lo quieres volver a hacer de nuevo. Y eso sucede cuando la fe se activa, cuando tú has probado lo sobrenatural de Dios, cuando tú has vivido lo sobrenatural. Entonces tú quieres estar siempre con el Dios de lo sobrenatural. Cuando tú has dicho: Señor, mira, no tengo dinero, pero algo va a pasar,
y pasa, es el momento cuando tú entiendes que no es una mentira lo que te dicen, es la realidad y no te quieres apartar de ese Dios. Yo tengo muy grabado en mi mente un día, hace muchos años, estábamos pasando necesidad en mi familia y yo recuerdo que ese día no había de comer y lo tengo en mi mente entre las pocas cosas que tengo guardadas de esa edad, muy chiquito. Recuerdo que mi madre me decía que fuera a la casa de mi tía para que me diera de comer porque no teníamos que comer. Y como mi tía era mi madrina, bueno, que fuera. Y yo no quería, si estábamos mal todos. Pero yo recuerdo una mesa y mi mamá daba vuelta en la mesa y ella oraba. Todavía podía caminar bien. El monte de Jehová será provisto. Así, el monte de Jehová será provisto. Una hora, el monte de Jehová será provisto, lo tengo acá. Habrá arrancado como a las 11:30, el monte de Jehová será provisto. 12 del mediodía, el monte de Jehová será provisto. Y ahí estamos. Y caminaba sobre la mesa. 12:30 de la tarde, el monte de Jehová será provisto. 1 de la tarde, el monte de Jehová será provisto. 1:15, 1:30, alguien golpea la puerta. Por eso me quedó grabado. Con una caja así. Una vecina. No un cristiano, una vecina. Mire, ¿sabe qué? Nos dieron la caja del colegio, pero a mi hijo no le gusta la polenta, el arroz y no sé cuántas cosas no le gustaban. Usted no se sentirá mal si se lo damos. Para nada, recibimos esa caja. Yo creo que no pasó ni media hora ese día, porque lo tengo grabado en mi mente. Cuando golpea la puerta de mi casa uno de los familiares con el baúl lleno de mercadería, yo lo tengo en la mente, porque ¿sabe lo que se me viene a la mente de ese día? La oración. El monte de Jehová será provisto. 2 horas, el monte de Jehová será provisto. Y Dios no falla, querido. Dios trajo la provisión ese día. Por eso no se me borra de la mente, porque fue uno de los días que yo entendí que Dios no te falla. Oración con fe y con el Espíritu Santo. Hechos 1:8, tan conocido. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El gran predicador D.L. Moody, Dwight Moody, ese es el nombre. Estaba un día orando con la gente de su iglesia. Un grupo de su iglesia habló con Moody y le dijo que necesitaba buscar el Espíritu Santo en mayor medida. En grandes rasgos, la historia cuenta de que Moody comenzó a orar a Dios con gente de su iglesia. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Usted va a leer de Dwight Moody, uno de los grandes predicadores, que siempre habla del poder del Espíritu Santo. Él es un recio predicador de que las personas deben buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque eso trae el poder sobrenatural sobre tu vida. Y Moody dice que mientras estaba orando con la gente de su iglesia, una mañana con gente de su iglesia, con ancianitas de su iglesia, porque son las que habitualmente oran, dice que el Espíritu Santo cayó y lo llenó y comenzó a hablar nuevas lenguas. Y me quedé con esto cuando arranqué, porque arranqué diciendo, y quería llegar a esto, que el domingo pasado Dios nos visitó en gran manera. Yo estaba orando y dije, Dios va a bautizar con nuevas lenguas. ¿Se acuerdan lo que tuvieron el domingo? Sí. Y en un momento vi un joven que estaba siendo tocado y me acerco a ese joven y cuando me acerco estaba hablando nuevas lenguas. Y yo comencé a orar y cayó el suelo ahí. Y yo dije, bueno, debe ser alguien, ya tenía años en la iglesia, tal vez hablaba en lengua. Cuando terminé la reunión y viene a saludarme, le digo, ¿vos hablabas en lengua? No, pastor, Dios me bautizó. Y escuché varios más, que no le pregunté si ya tenían el don de lenguazo, Dios los bautizó. Pero es una realidad. El Espíritu Santo es una realidad. Y Moody, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice que en ese momento él volvió a la iglesia a predicar los mismos sermones que había predicado ese año. No cambió sus sermones,
volvió a tomar el cuaderno como el que yo tengo acá, donde tengo escrito todos mis sermones. Y volvió a predicar los mismos sermones después de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a venir de cientos de personas a recibir a Cristo. Y él dice, no depende del sermón, sino del poder del Espíritu Santo a través del sermón. Y él dice que cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú no lo tienes, es como tirar flechas con un arco de flecha. Yo no sé si alguno lo hizo, pero es durísimo. Ustedes se piensan que ustedes agarran y hacen así, tiran. Es muy tensado el arco y es muy duro tirar para atrás. Alcanzar la distancia de un arquero para que alcance, tiene que trabajar bien los brazos porque es muy duro. No es sencillo. Un día que tú agarres un arco profesional me vas a entender de que tú no podrías hacerlo. ¿Vieron eso que tiran? Tendrías que estar mucho tiempo para que tu flecha salga con fuerza. ¿Qué va a pasar cuando tú agarres? Vas a tirar y cuando suelte va a hacer y va a caer ahí nomás. Porque es durísimo. Entonces Moody dice que cuando tú estás sirviendo a Dios sin el bautismo del Espíritu Santo, es como tener un arco con una flecha. Tu alcance, tu potencia va a estar delimitada por tu fuerza. Pero cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, es como tener un cañón que ya no depende de tu fuerza, sino de la máquina o del cañón que dispara la bala. Y ese cañón es el Espíritu Santo y llega muy lejos. Y yo quiero hablarte de esto. Y quiero cerrar con esto. Es muy importante que tú entiendas que lo sobrenatural que Dios nos ha dejado a nosotros está ligado, vinculado al Espíritu Santo. Querido, no es que yo sea molesto cuando te digo levanta tus manos. Oye, el pastor, ¿hasta cuándo me vas a levantar las manos, pastor? No, es que no quiero, me da vergüenza que pasa al lado. Cierra tus ojos. ¿Para qué, pastor? Párale un poco. Siéntate, levántate. ¿Para qué, pastor? Párale. No, ¿sabe lo que yo quiero? Que tú entiendas que es necesario que el Espíritu Santo ministre tu vida. Que te propongas este año a recibir eso del Espíritu Santo que llena tu vida, querido, que comienza a pararse los pelos, que comienza a temblar tu cuerpo, que comienzas a hablar nuevas lenguas, que comienzas a llorar, que caes de rodillas, que buscas a Dios como nunca antes. Esa experiencia que te hace vivir algo que tú nunca has vivido, que tú nunca has experimentado, y esa experiencia es el Espíritu Santo. Y es necesario que la iglesia de Nueva Vida en este año retome la búsqueda del Espíritu Santo, porque eso mueve lo sobrenatural. Querido, tú quieres ver la iglesia llena, necesitamos el Espíritu Santo. Tú quieres ver las personas corriendo el evangelio, necesitamos el Espíritu Santo. Tú quieres ver los milagros en este lugar, necesitamos el Espíritu Santo. Tú quieres ver paralíticos levantarse ahí, acá y acá, necesitamos el Espíritu Santo, porque lo sobrenatural se mueve a través del Espíritu Santo. Por eso Dios le dice, quédense aquí, no se muevan, yo me voy, muévanse cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Como veíamos el domingo pasado, el mismo Pedro era ese de la iglesia que tú dices, es el que siempre se le manda. Iba a decir otra cosa, iba a quedar mal. Pedro era impulsivo, Pedro era el loco que siempre habla de más, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Pedro era el enojón, el que siempre se enojaba con todo. Pedro tenía un carácter pésimo, le decían Boanerges, hijo del trueno. No porque era parecido a Thor o al padre Thor, sino porque era enojón. Él y los hermanos eran esos pendencieros, ¿viste? Estos que son una familia terrible. Bueno, Pedro y sus hermanos eran esos. Pedro, el mismo loco que cuando lo quisieron agarrar a Jesús, sacó un cuchillo y ¡tac!, le cortó la oreja. ¿Vos te imaginás que entra alguien acá a la iglesia a amenazarnos y sale uno corriendo, agarra un cuchillo y le corta la oreja ahí? Qué mal que queda. Ese era Pedro. El mismo que cuando se vio apretado dijo, no, yo a Jesús no lo conozco, pero si vos, no, estás equivocado.
No era yo, era otro. Yo no seguía a Jesús, el mismo que lo negó. Pedro era ese terrible de la iglesia. Ese que decía, este es terrible. Pedro era terrible. Jesús tenía otro, que era Juan. Juan era lo opuesto, ¿no? Y sorpresivamente se sentaba Pedro a un lado y Juan al otro. Siempre en la mesa, ¿no? Y Pedro era el peorcito, el terrible, el que siempre se la mandaba, el que se enojaba, un montón de cosas. Y Juan era el sabio, el justo, el que ponía los paños fríos, el inteligente. Pero dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo en ese momento y llenó la casa de todos los que estaban allí y comenzaron a hablar nuevas lenguas, de tal manera que toda la gente que estaba reunida comenzaron a ver que estaban hablando en sus propios idiomas, Pedro se para y predica la palabra con el Espíritu Santo en su vida y esa noche se convierte en 3,000. Y eso es sobrenatural. Por eso, querido, quiero cerrar con esto. La otra forma es empezar a vivir lo sobrenatural. Santi, si me querés tirar la canción muy bajito, tirala. La otra forma es entender que lo que tú estás viviendo hoy tal vez tiene una manera de ver lo natural, pero tiene otra manera que lo sobrenatural. Tal vez sea el momento de entender que el Dios a quien tú vienes a alabar y adorar y dejas tu tiempo que podrías dedicar para otras cosas, pero tú lo dejas para venir aquí. Ese Dios que está contigo, que estuvo hoy con nosotros, maneja sus cosas desde lo sobrenatural. Tal vez te han dicho que no vas a cambiar. Tal vez te han dicho que eres el peor, la peor de todos. Pero ellos no han entendido que tu Dios sobrenatural puede cambiarte, puede hacerte una persona diferente. Porque Dios sí te valora, aunque los otros no te valoren. Dios te valora, porque Dios te valora, quiere hacerte diferente. Tal vez alguien te ha dicho que no hay salida para ti, para tu familia, pero esa persona no está viendo al Dios de lo sobrenatural. Esa persona no entiende que Dios podría mover su mano. Dios podría cambiar las cosas. Querido, ¿cuántos de ustedes están en este lugar porque, no sé, porque algo pasó que movió su estantería y llegaron a este lugar? No están aquí porque decidieron venir, están aquí porque estuvieron tan mal que vinieron, pasaron cosas que vinieron, me molestaron tanto que vinieron. Porque tal vez muchas personas no entienden que Dios se maneja lo sobrenatural. Yo quiero decirte que tu problema tiene dos maneras de verse: en lo natural y en lo sobrenatural de Dios. Tal vez, querido, nos está faltando ingresar en ese ambiente, en esa dimensión. Tal vez nos está haciendo falta orar mucho más, para que la potencia de Dios comience a fluir. Tal vez nos está haciendo falta creer mucho más, no desanimarnos, no sacar la vista de Jesucristo. Como Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entender de que todo lo que está pasando hoy por ti tiene solución, que a veces no es natural, a veces es sobrenatural, pero la van a tomar aquellos que persistan en creerle a Dios. Tal vez ha llegado el tiempo de anhelar en tu corazón recibir el Espíritu Santo. Porque tú sabes que si el Espíritu Santo está contigo, muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y aunque está, y que tal vez esté ahí todavía dando vuelta, necesitas avivarlo. Tal vez hoy, en estos minutos que nos quedan, simplemente tú quieras decirle: Señor, yo voy a empezar a orar como nunca antes. Yo te voy a creer. Contra diagnósticos te voy a creer.
Contra palabras te voy a creer. Contra mis pensamientos te voy a creer. Señor, yo me doy vuelta en mi casa y digo, mis hijos no van a cambiar. Pero hoy voy a tomar una decisión de ver a Jesucristo y decir, mis hijos van a cambiar. No en lo natural, sino porque tú vas a mover lo sobrenatural. Tal vez esta sea la noche. Tal vez hoy tú puedes decirle, Señor, yo quiero vivir lo sobrenatural. Te invito a que cierres los ojos y no te pongas de pie. Yo me quedan unos minutos. Yo en estos minutos quiero que tú hables con Dios. Quiero que tú me entiendas. Que muchas veces oramos y gritamos. El domingo pasado fue una gloria de Dios de una manera. Pero hoy hay una elección enfrente. Decidir vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Y saben cómo va a ser el cierre de esta reunión? Tú ahí en ese lugar vas a cerrar tus ojos. Vamos a subir la música de tal manera que cada uno pueda tener allí una privacidad con Dios. Y tú vas a hablar con Dios allí. Tú le vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Me han dicho que yo no voy a cambiar. ¿Sabes que hace mucho tiempo, papá, alguien me dijo que yo iba a ser la peor persona, la oveja negra? Y a veces me he creído que no iba a cambiar nunca, pero Padre, lo sobrenatural hace que yo pueda creer de que tú puedes hacer una persona distinta, un siervo, una sierva de Dios de esto. Padre, tal vez me ha dicho que deje de orar por mi familia, porque si no quieren cambiar, que no cambien, pero yo hoy voy a orar más. Porque yo no quiero pensar en lo natural, yo quiero pensar en lo sobrenatural. Yo no quiero vivir en lo natural, yo quiero creer en lo sobrenatural. Y si alguien me dice que mi familia no va a cambiar, que lo siga diciendo, porque yo voy a creerle al Dios de lo sobrenatural y voy a seguir orando y voy a seguir clamando y pidiéndole al Espíritu Santo que le toque. Hable con Dios allí. Rindo mi corazón. Eres la persona más importante para mí. Ora a Dios allí. No. Entrégale tu familia a Dios. Entrégale tu enfermedad a Dios ahora. Eres tú y Dios en esta noche. No lo desperdicies. Dale a Dios este momento. Si tienes que adorar, hazlo. No tengas vergüenza. Si tienes que entregarle tu corazón a Dios, hazlo. El Padre nos ha coronado de favor y misericordia. No pierdas este momento. Ahora eres tú y Dios ahí. Una administración diferente, distinta. Todo por gracia. Señor, los médicos me han dicho que yo tengo esta enfermedad. Señor, pero yo creo en lo sobrenatural. Yo creo que tú me vas a sanar. Voy a orar más. Rendimos. Eres la persona más importante para mí. Más que manifestaciones, volvemos a depender del Espíritu Santo. Nos hacemos más sensibles. Respetamos tu persona. Si tienes que quebrarte, quiebrate. Ahora, aprovecha la iglesia, es para esto. Si has venido con una angustia, quiebrate ahora en el nombre de Cristo, entrégasela a Dios. Llora. Saca ahora eso de adentro. Lo sobrenatural de Dios va a orar en tu vida. Él está tomando su lugar.
Espíritu Santo, tú ahora.